Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Rocío y soy psicóloga del ITEVI británico. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la ansiedad. ¿Cuáles son algunas de sus causas? ¿De qué manera puede manifestarse? Y finalmente vamos a revisar algunas estrategias y técnicas que nos pueden ayudar en su manejo. Primero que todo, vamos a revisar qué es la ansiedad. Si tenemos que definirla, es una reacción emocional que surge cuando algo nos provoca temor. Por lo tanto, lo experimentamos como un estado de inquietud que no es para nada agradable, quienes lo hemos vivenciado sabemos que no es agradable sentirlo, ¿cierto? Y además es importante recalcar que en algunas oportunidades sabemos cuál es la causa, cuál es su origen. Y es lo que podemos llamar la ansiedad específica, es decir, sabemos cuál es la razón que nos está provocando esta intranquilidad. Por ejemplo, que mañana tengo una evaluación y eso es lo que me causa temor. Sin embargo, en otras ocasiones no sabemos qué es lo que nos provoca la ansiedad. Podemos hablar de una ansiedad inespecífica o bien generalizada. Es decir, nos sentimos ansiosos, pero no sabemos cuál es la razón. Estamos intranquilos, pero no sabemos por qué. ¿Cómo puede manifestarse la ansiedad? Puede manifestarse de muchas maneras. Los síntomas son diferentes en cada persona y va a depender de la personalidad, de la situación, del contexto en el que está, pero también pueden variar en la misma persona a lo largo de su ciclo vital. Por ejemplo, yo puedo tener ansiedad durante mi adolescencia y manifestarlo a través de un trastorno digestivo, y a lo mejor más adelante en mi adultez voy a volver a sentirme ansiosa y puedo tener problemas respiratorios, ¿ya? O algún tipo de cambio de hábito. Por lo tanto, es importante saber que no todas las personas demostramos la ansiedad de la misma forma y que incluso las mismas personas a lo largo de nuestra vida podemos ir cambiando los síntomas que nos demuestran que estamos ansiosos. La ansiedad genera diferentes reacciones físicas. Si bien hay un origen psicológico, la ansiedad se va a manifestar a través de nuestro cuerpo y son molestias que son reales y que muchas veces se pueden confundir con otro tipo de enfermedades, generalmente con algún problema cardíaco o digestivo, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que empezamos a hacernos distintos tipos de exámenes porque nos duele el pecho, nos duele la cabeza, o estamos continuamente enfermos del estómago, y luego nos damos cuenta que el origen era psicológico, que no había un problema de otro tipo, pero que se estaba manifestando a través de estas enfermedades. Decíamos recién que la ansiedad se puede manifestar de un millón de maneras, de un sinnúmero de formas. Ya acá en esta lámina aparecen agrupados una clasificación de 4 grupos, y son las formas o los síntomas como nosotros podemos darnos cuenta que estamos padeciendo ansiedad, estamos sufriendo un problema de ansiedad. Primero está el grupo de los síntomas cognitivos, que son los que tienen que ver con los procesos mentales, con todo lo que ocurre dentro de nuestra cabecita. Entonces, cuando estamos ansiedad, muchas veces podemos empezar a tener problemas de memoria. En otras ocasiones también, y asociado a lo mismo, podemos empezar a tener dificultad para concentrar. Andamos desconcentrados, estamos pensando en otras cosas, en nuestras preocupaciones, y no podemos enfocarnos en una tarea o en una actividad. Percepción selectiva, que significa que de todo lo que nos ocurre, empezamos a enfocarnos solo en ciertos contenidos, que generalmente son los que nos angustian aún más. Pensamientos catastróficos, expectativas negativas y también pensamientos obsesivos que se me repiten y que es difícil poder dejar de pensar en aquello. También hay un grupo de síntomas asociados a la ansiedad que son emocionales, que tienen que ver con cómo nos sentimos. Entonces, estamos constantemente intranquilos, inquietos, existe también un sentimiento de agobio, podemos sentir continuamente que estamos en peligro, por lo tanto no podemos estar tranquilos, ganas de escapar, sensación de vacío. También puede ocurrir que sintamos extrañeza o despersonalización, es decir, sentimos como que la realidad que estamos viviendo no es mi realidad, o que el cuerpo que tengo no lo sentimos como real, es como algo ajeno, ¿ya? Como que estamos un poco funcionando, esa sensación de estar un poco como en un modo automático. Eso también puede ser producto de la ansiedad. Temor a perder el control, y en los casos más extremos, por ejemplo, como en las crisis de pánico, esta sensación de
o este temor a la muerte o a volvernos locos. Por otra parte, están los síntomas físicos, que como les decía hace un rato, son los que generalmente se confunden con otros tipos de enfermedades. Y aquí, por ejemplo, está la taquicardia o las palpitaciones, el dolor en el pecho, o presión en el pecho, estas típicas puntadas que sentimos, falta de aire, temblores, sudoración, también todo lo relacionado con lo digestivo, molestias digestivas, dolor de estómago, náuseas, incluso vómitos, esta sensación de tener un nudo en el estómago, también puede afectar todo nuestro músculo, entonces nos sentimos tensos, ¿cierto? Rígidos, no podemos relajarnos, nos duele el cuerpo, cansancio, hormigueo y también sensación de mareo o inestabilidad. Y finalmente la ansiedad también se puede reflejar o manifestar a través de nuestras conductas y de nuestros cambios en nuestros hábitos. Entonces acá aparecen alteraciones en la alimentación, que puede ser en uno de los dos extremos, ¿cierto? Cuando estamos ansiosos hay personas que tienden a comer mucho más y hay otras que dejan de comer. Por lo tanto, hay alteraciones en la alimentación, puede ser en cualquiera de los dos extremos. Alteraciones en el sueño que generalmente se asocian al insomnio o a una interrupción del sueño en la noche. Puede ser insomnio, esto de no poder quedarse dormido porque estamos pensando, preocupados, o bien hay personas que se quedan dormidos súper normal a la hora que corresponde y después despiertan de repente entre medio a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y ya no pueden seguir durmiendo. También dentro de las conductas, muchas personas cuando sufren problemas de ansiedad empiezan a aislarse de su grupo, empiezan a querer estar solos porque se sienten más seguros o porque no quieren molestar o porque simplemente le angustia mucho más el estar con otras personas. Empiezan a existir distintos tipos de consumo de sustancias nocivas como por ejemplo tabaco, alcohol o drogas, y también los típicos hábitos nerviosos como por ejemplo morderse las uñas, tirarse el pelo, hacer sonar los dedos, mover las manos de una manera particular, que tiene que ver con distintas conductas que están mostrando que nosotros no estamos tranquilos y que estamos ansiosos. Ahora, ¿por qué se provoca la ansiedad? Si bien las personas somos una mezcla entre lo hereditario, lo que traemos al nacer, ¿cierto? Lo innato, y lo que hemos ido adquiriendo con nuestra historia de vida, y nuestra personalidad es una mezcla de ambas, también que seamos más o menos ansiosas tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Por lo tanto van a haber personas que tienen efectivamente una predisposición a ser más ansiosas que otras. Sin embargo, ¿qué es lo que en sí provoca la ansiedad o cuál es la dinámica que provoca la ansiedad? Tiene que ver principalmente con no vivir el momento presente. Es decir, nosotros cuando estamos ansiosos o nos ponemos ansiosos, siempre va a estar asociado a que estamos anticipándonos a ciertos hechos, ¿ya? Por lo tanto, la ansiedad necesariamente se relaciona con estar pensando qué podría pasar, estar teniendo miedo a lo que va a ocurrir mañana, fantaseando con distintas situaciones o catástrofes que pudiesen ocurrir, que no están en el momento presente, sino que están de alguna manera en nuestra mente o en nuestra imaginación. Por lo tanto, una anticipación de hechos negativos por los cuales nos angustiamos, sufrimos, nos sentimos mal, y que lo más probable es que no ocurran nunca, o bien si llegan a ocurrir, no van a ser tan terribles como nosotros lo imaginamos. Por eso es importante tener en cuenta esto, que la ansiedad se asocia mucho a no vivir el presente, el momento, el instante presente, sino que a cuando nuestra cabecita empieza a divagar y a pensar en las cosas que todavía no han pasado. Bueno, ahora que ya hemos visto un poco qué es la ansiedad y de qué manera se puede manifestar, vamos a revisar algunas estrategias y técnicas que nos pueden ayudar a su control o a su manejo. Lo primero que nos ayuda bastante para poder bajar nuestros niveles de ansiedad es que nuestra cabeza esté en orden. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera tengamos ordenado lo que tenemos que realizar, nuestros tiempos y nuestras tareas. Y eso se llama planificación. Por lo tanto, una adecuada gestión del tiempo necesariamente nos va a ayudar a estar menos ansiosos. Cuando yo soy capaz de organizar las actividades que tengo pendientes y de planificar mis días y mis semanas,
ocurre un efecto mágico que inmediatamente baja la ansiedad. No es lo mismo saber que la próxima semana tengo 3 exámenes, tengo 2 visitas al médico, tengo 5 compromisos familiares y no sé cuándo los voy a hacer, en qué momento, a tener eso completamente planificado, con día, con horario. Inmediatamente me quedo un poco más tranquilo porque sé que ya por lo menos tengo ordenada la manera de actuar y que me va a alcanzar el tiempo si cumplo con esa planificación. Por lo tanto, el poder planificar, organizarme, ordenar, también tomar prioridades cuando corresponde, es decir, no tengo por qué hacerlo todo, sino que elegir las cosas que son más urgentes y más importantes, necesariamente hace que nuestra ansiedad disminuya. Entonces, solo el hecho de planificar va a ayudarnos a estar un poquito menos ansiosos. Algo que es quizás más que una estrategia, sino que tiene que ver con una actitud o con una acción, es la posibilidad de pedir ayuda. Y esto es muy importante yo creo que todos los trastornos psicológicos, psiquiátricos, esta resistencia que muchas veces tenemos a pedir ayuda, a querer solucionarlo todo solo, a no, a lo mejor molestar o no sentirme débil, ¿cierto? Y lo que finalmente hace es que nuestro trastorno o nuestro problema aumente, que nos sintamos peor y que finalmente empeoremos, ¿cierto? Entonces, es súper importante considerar que hay momentos en la vida es que es necesario pedir ayuda, que a veces no me la voy a poder solo o sola, y que eso no me hace más débil ni me hace peor persona, sino que simplemente es un momento en que necesito una ayuda externa. Como dice ahí, pedir ayuda no significa ser débil, sino que todo lo contrario, significa que estoy tratando de salir adelante y estoy buscando una herramienta que me ayude, ¿ya? Ojo, que muchas veces los trastornos de ansiedad se relacionan bastante con personas que son sumamente autoexigentes. ¿Ya? En general es más probable que una persona muy autoexigente sea ansiosa a otra persona que no lo es tanto. Y en este caso se ve bastante. Las personas autoexigentes no quieren pedir ayuda, quieren salir solos del problema y quieren, muchas veces sin la ayuda de ningún fármaco, sin la ayuda de otra persona, y eso hace que finalmente nos sintamos aún peor y, como les decía, que el trastorno o el problema que tenemos sea grande. Por lo tanto, hay que, en ese sentido, ver cuáles son mis niveles de autoexigencia. Si estoy obligándome a salir solo de esto y resulta que llevo harto tiempo tratando y no puedo hacerlo, muchas veces es necesario considerar pedir ayuda, ya sea a algún amigo, a la pareja, a algún familiar. Y también ya en los casos en que es más grave y que definitivamente estas redes no ayudan o no son suficientes, considerar pedir ayuda profesional y el uso de medicamentos, porque si bien la ansiedad se puede trabajar con otro tipo de estrategia, hay situaciones en las que la gravedad requiere que exista un tratamiento farmacológico. Otra estrategia bastante útil en el manejo de la ansiedad está abordada desde el enfoque cognitivo-conductual, el cual plantea que nosotros tenemos ciertos pensamientos o ciertas ideas que hacen que nos sintamos de algún modo. Y de acuerdo a esta emoción o a este sentimiento, nosotros vamos a actuar. Por lo tanto, como aparece ahí en ese dibujo, de acuerdo a lo que yo pienso, yo voy a generar una emoción y de acuerdo a esa emoción voy a actuar. Por ejemplo, si mi pensamiento o mi idea es que yo soy una persona negada para los números, que no, las matemáticas no van conmigo, que no tengo ninguna posibilidad de aprender, que siempre me ha ido mal, si yo tengo ese pensamiento, esa convicción, yo me voy a sentir desmotivado, me voy a sentir con poca energía para poder estudiar y finalmente, ¿qué va a pasar? Que ni siquiera voy a intentar estudiar algo relacionado con matemáticas, supongamos. Entonces ocurre este ciclo, ¿cierto? En el cual lo que yo pienso provoca una emoción y esa emoción necesariamente tiene consecuencias en mi actuar. Por lo tanto, el contenido de mis pensamientos va a determinar la emoción y posteriormente una conducta. ¿Qué es lo que ocurre con la ansiedad? Como decíamos hace un rato, la ansiedad se asocia bastante al estar pensando cosas que aún no han ocurrido y generalmente cosas
que no son lo más positivas o que son bastante catastróficas. ¿Cuál es la estrategia acá respecto a estos pensamientos que nos provocan ansiedad? Es lo que se llama monitoreo de pensamientos irracionales. ¿Qué es lo que busca? Busca poder identificar cuáles son los pensamientos que me están generando ansiedad y poder contrastarlos, poder evaluarlos y poder finalmente cambiarlos por otros pensamientos mucho más objetivos y racionales y que por lo tanto van a generar una emoción menos ansiosa. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta estrategia del monitoreo de pensamientos irracionales? Primero que todo, identificar la emoción negativa, en este caso la ansiedad. Es decir, me empiezo a sentir ansioso, me empiezo a comer las uñas, me doy cuenta que me estoy poniendo intranquilo, muy tranquila, entonces digo, ya, estoy ansioso. Y paso inmediatamente al segundo paso, que es identificar qué era lo que estaba pensando antes de ponerme de esa forma, ¿cierto? Identificar el pensamiento asociado a esa emoción. Por lo tanto, me empecé a sentir ansioso, identifico qué fue lo que me puso ansioso. Por ejemplo, que mañana tengo una presentación y que se me va a olvidar todo o que me va a salir súper mal. Ese es el pensamiento. El paso 3 es evaluar la objetividad de ese pensamiento. Nosotros generalmente, como lo decíamos hace un rato, tendemos a pensar en negativo muchas veces de manera catastrófica o imaginar las cosas peor de lo que van a pasar. Por lo tanto, aquí evalúo la objetividad de mi pensamiento. Me puse ansiosa porque me imaginé que mañana en la presentación se me iba a olvidar todo. ¿Qué tan probable es que se me olvide todo si resulta que vengo estudiando, por ejemplo, las últimas 2 semanas? ¿Es objetivo? No es tan objetivo, ¿cierto? Entonces ahí es donde paso al paso 4 y es donde cambio mi idea racional por una mucho más realista. Sí, puede que se me olvide algo, pero no se me va a olvidar todo, ¿cierto? Es poco probable que se me olvide todo, porque si estudié no tendría por qué ocurrir. Por lo tanto, cambio el pensamiento irracional, que en este caso era que se me iba a olvidar todo, por uno más realista, que es que puede que se me olvide un 5% de lo que estudié, por ejemplo, por poner porcentaje. Esa es la técnica, en ese orden, y lo que busca es poder cambiar el pensamiento que me está provocando la emoción ansiosa. Cambiarlo por uno más realista, que necesariamente va a hacer que me sienta mejor. Ojo, que como aparece ahí, no se trata de una falsa positividad. Ya no se trata de decir me va a ir bien porque sí, yo pienso positivo, sino que tiene que ver con ser objetivo y evaluar qué tan racional es lo que me estoy imaginando. ¿Ya? ¿Qué tan objetivo es el pensamiento que me está poniendo ansioso? Y lo más probable es que nos vamos a dar cuenta que es muy poco objetivo. Y ahí vemos un ejemplo. Yo puedo pensar, esta situación es terrible, no lo voy a poder afrontar. Si mi pensamiento es ese, obviamente mi sentimiento, mi emoción va a ser de desesperanza, de desesperación y sumamente ansioso, porque resulta que estoy acabado y no puedo contra lo que se me viene de alguna manera. Si yo cambio ese pensamiento por este, es verdad que esto que estoy viviendo es difícil, pero otras veces he enfrentado cosas peores y he logrado salir adelante. Es un pensamiento mucho más objetivo. No estoy negando que sea difícil lo que ocurre, pero estoy diciendo que otras veces en mi vida he podido afrontar cosas similares y he salido adelante. Por lo tanto, ahora también puedo hacerlo, es probable que lo haga. Inmediatamente el segundo pensamiento me hace sentir un poco mejor y no me hace sentir tan acabada o con tanta ansiedad como el primero. Otra estrategia, que es una de las más conocidas frente a los problemas de ansiedad, son los ejercicios de respiración. Es una de las más comunes porque la dificultad para respirar efectivamente es uno de los síntomas que más se dan en los problemas de ansiedad. Y además es uno de los síntomas que más nos preocupan, porque nos empezamos finalmente a poner más ansiosos cuando sentimos que no estamos respirando bien, por lo tanto se provoca una especie de círculo vicioso. ¿Qué es lo que ocurre con la respiración? Ocurre un fenómeno cuando estamos ansiosos que se llama hiperventilación, que finalmente tiene que ver con que se desequilibran los niveles de CO2 y de
y óxido de carbono en nuestro organismo y nos empieza a provocar esta sensación de ahogo. Se provoca por una sobrerespiración. Cuando nosotros estamos ansiosos empezamos a respirar de más de lo necesario. Por lo tanto, esto provoca ese desequilibrio en nuestro cuerpo, ese desequilibrio químico, que finalmente hace que nos sintamos ahogados, nos genera esta sensación de falta de aire y la cual a su vez hace que nos pongamos aún más ansiosos porque resulta que no estamos respirando bien. Por lo tanto, los ejercicios de respiración lo que buscan es volver a nivelar estos elementos en nuestro cuerpo, ¿ya? Es volver a este equilibrio químico que había antes de que estuviésemos ansiosos y antes de que nos faltara el aire. Y además el ejercicio de respiración busca cambiar el foco de mi conciencia, es decir, de lo que estoy pensando, porque también me empiezo a concentrar en cómo respiro y de alguna manera dejo de lado las preocupaciones. Vamos a ver en esta oportunidad 2 ejercicios de respiración sumamente simples, pero que nos pueden ayudar bastante cuando nos sintamos ansiosos. Y que cumplen con este objetivo que acabamos de ver, que es nivelar los elementos, estos elementos químicos en nuestro organismo y además cambiar el foco de nuestras preocupaciones. La primera técnica se llama 4-7-8 y consiste en un proceso de respiración dividido en 3 momentos. Primero vamos a inhalar suavemente por la nariz durante 4 segundos. Luego de inhalar, vamos a mantener o contener la respiración durante 7 segundos. Y por último, vamos a exhalar por la boca en 8 tiempos o en 8 segundos. Y esto se vuelve a repetir este ciclo. Entonces se inhala durante 4 segundos, se mantiene 7 segundos la respiración y luego la botamos en 8 tiempos o durante 8 segundos. ¿Qué es lo que busca este ejercicio? Es precisamente volver a equilibrar lo que hablábamos que se había desequilibrado, ya con la sobrerespiración. Cuando yo respiro muy rápido, no logro estos tiempos que estoy tratando de lograr con esta técnica. Por lo tanto, si yo inspiro en 4 y me obligo a mantener 7, los niveles de CO2 y de oxígeno se van equilibrando nuevamente en mi organismo. Y luego además voy botando despacito en 8 segundos. Entonces, inspiro durante 4, mantengo 7 y boto durante 8. Y vuelvo a repetir el mismo ciclo. Les aseguro que unas 3-4 veces que realicen este ciclo ya se van a sentir mucho más tranquilos. El otro ejercicio de respiración es aún más sencillo y se llama 4-4. En esta oportunidad se va a inhalar durante 4 segundos por la nariz y en esta ocasión vamos a exhalar o vamos a botar nuevamente por la nariz. ¿Ya? A diferencia del ejercicio anterior donde inhalábamos por la nariz y botábamos por la boca. En este ejercicio se toma aire por la nariz y se bota también por la nariz. ¿Ya? Entonces vamos a inhalar contando hasta 4 y en esta oportunidad no vamos a mantener, sino que vamos inmediatamente a botar el aire, pero también durante 4 segundos. Es decir, no lo vamos a botar de uno, sino que durante 4 tiempos vamos a ir botando. Y volvemos a repetir el ciclo nuevamente. Entonces, inhalamos durante 4, suavemente por la nariz, y luego por la misma nariz vamos botando durante 4. En esta oportunidad quise traerles estas técnicas y estas estrategias para el manejo de la ansiedad. Sin embargo, existen un millón de técnicas y estrategias que nosotros podemos encontrar. Es importante, sí, que ojalá conozcamos la mayor cantidad y de acuerdo a ellas y de acuerdo a las que conocemos podamos ir eligiendo las que se acomodan más a nuestra personalidad. Como lo veíamos hace un rato, somos todos diferentes, con personalidades distintas, por lo tanto, así como los síntomas son diferentes de una persona a otra, también las técnicas que sean útiles van a ser diferentes. A lo mejor a una amiga mía le sirven los ejercicios de relajación muscular, pero resulta que a mí
me resulta mucho más efectivo un ejercicio de respiración, supongamos. Ya somos todos diferentes, por lo tanto tenemos también gustos distintos y técnicas que nos van a ser mucho más efectivas. Entonces, siempre tratar de conocer la mayor cantidad de técnicas, pero ir eligiendo, ir probando e ir viendo la que va más de acuerdo con nuestra personalidad. Sin embargo, es importante también saber y entender que todas las técnicas del manejo de la ansiedad tienen el mismo mecanismo base, que lo que buscan es cambiar el foco de nuestros pensamientos. Así como la respiración, la imaginería, la relajación muscular, lo que buscan es poder cambiar lo que nos está preocupando y poder enfocarnos en otra cosa, ya sea en nuestra respiración, en nuestros músculos, en un paisaje que estamos imaginando, pero siempre es un poco ese el mecanismo base. Bueno, hasta aquí por hoy. Les agradezco mucho su atención y espero nos podamos encontrar en una nueva cápsula con algún otro tema relacionado. Que estén muy bien.